Mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días, el Señor los bendiga. Bienvenido a este espacio de encuentro con Cristo. Hoy es domingo 5 de diciembre y estamos ya, mis hermanos, terminando prácticamente este año. 3 domingos más y se acabó este año de predicaciones en el libro de Hechos. Y mis hermanos, quisiera animarles a que sigamos orando para que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas. Y se acuerdan de la petición que teníamos mi esposa y yo, mi familia, el mes pasado. Bueno, pues en las semanas está por resolverse, así que rogamos por favor que sigan orando por nosotros para que el Señor conteste la petición y pues sea como sea la respuesta, Él sea exaltado, mis hermanos. ¿Y por qué no hacemos, mis hermanos, un repaso de lo que hemos estado viendo la semana pasada? Y la semana pasada tratamos el tema de que todas las circunstancias, todas, sean buenas, sean malas, sean complicadas, sean fáciles, sean difíciles, sean adversas, todas las circunstancias obran a bien a los que aman a Dios. Y nos encontramos con Pablo y Silas azotados y encarcelados por su fe. Y vimos que a pesar de esa terrible tribulación, ese dolor en la espalda, esos azotes, ellos estaban en la cárcel cantando y alabando al Señor. Y mientras ellos hacían eso, los presos atentos los escuchaban. Pablo y Silas tenían su vista puesta en Cristo. Su fe y confianza no estaban en las circunstancias difíciles que estaban pasando. Su fe y su confianza estaban puestas en Cristo Jesús, el Salvador. De esa forma nos dan ejemplo ellos y nos exhortan de cómo debemos vivir nuestras vidas cada día delante del Señor. Afianzados en Él, confiados en Él, sabiendo que el Señor tiene cuidado especial y tierno por sus hijos, a pesar de lo que pueda pasar, y que en todo momento podemos tener delante de Él contentamiento y gozo. Así que encontramos a Pablo y a Silas en la cárcel, como ya dijimos, y Dios en su soberana voluntad, su soberanía, manda un terremoto, de tal manera que se abren las puertas de la cárcel y las cadenas de los presos son liberados. Y vemos que al entrarse esto, el carcelero iba a matarse, ya que la fuga de un solo prisionero resultaba en pena de muerte para el soldado. En este caso, el carcelero que estaba custodiando a los prisioneros. Así que a punto de quitarse la vida, Pablo grita que no lo haga, espérate, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero tembloroso y temoroso prende una luz, se acerca a Pablo y a Silas y les pregunta qué debe hacer para ser salvo. Y las palabras de Pablo son, cree en Jesús y serás salvo. Así que el carcelero saca a Pablo y a Silas, los lleva a su casa, están todos golpeados estos hombres, y los lleva a su casa para que les comparta el Evangelio a él y a su familia. De tal manera que la familia del carcelero y el carcelero se arrepienten, creen en Cristo y como muestra de esa fe, son bautizados. Y dice el texto que tienen gozo por haber creído en el Señor, como resultado de esa transformación. Tienen gozo, tienen paz. Pero también como resultado de la transformación en Cristo, el carcelero cura las heridas de Pablo y Silas. Ahí en la madrugada, curándole sus pobres heridas. Les da de comer, les pone la mesa. Y tienen así un tiempo de contentamiento, de gozo y de comunión los unos con los otros. Mis hermanos, todo obra para bien. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Y la obediencia y fe de Pablo y Silas resultó en la salvación de una familia entera que estaba sin Cristo. ¿Cuánto más tú y yo podemos ser usados por el Señor? Cuando a pesar de las circunstancias difíciles, seguimos confiando en Él, dando testimonio de Él, y en ese testimonio es posible que mucha gente o gente, conocidos, familiares, crean en Cristo. Así que hermanos, ¿cuánto más podemos ser usados tú y yo cuando con gozo, con fe y con obediencia somos fieles al Señor a pesar de las circunstancias? Vimos que al siguiente día los magistrados, las autoridades, ¿verdad?, mandan a sacar a Pablo y Silas, porque seguramente se habían dado cuenta que fue ilegal lo que hicieron. No hubo un juicio, los golpearon, los encarcelaron. Así que
Era ilegal lo que los magistrados habían hecho. Y por eso lo mandan a sacar. Pero Pablo rehúsa salir de ahí. Es más, exclama, yo soy ciudadano romano y me han maltratado sin justo juicio. Y agrega Pablo, no saldremos hasta que ellos vengan por nosotros. Y mis hermanos dijimos que Pablo no se estaba vengando, ¿ok? Ni estaba tomando una actitud orgullosa. Quería hacerles ver a las autoridades de la injusticia que ellos habían hecho, con el fin de que no se repitiera esa situación con otros misioneros en el futuro. Así que al saber los magistrados de la situación en la que estaban, dice el texto que tuvieron temor. Esos magistrados podían ser severamente castigados o incluso juzgados a muerte. Y aquí Pablo hace buen uso de su doble ciudadanía, judío y romano, para poder hacer todo esto. Mis hermanos, un cristiano debe hacer buen uso de las herramientas, de los dones, de los talentos, de la ciudadanía que tiene inclusive, que Dios le ha dado, para su gloria, no para el mal, para su gloria. Así que no les quedó más remedio a los magistrados que ir con la cola entre las patas y suplicar que se fueran de ahí. Así que Pablo y Silas de buena gana se van, no sin antes pasar a casa de Lidia y estar con otros hermanos para consolarles de lo que ha pasado. Y hacerles ver a Lidia, a los hermanos, es cierto, nos asustaron, nos pegaron, nos encerraron, pero a raíz de esto, gloria a Dios, porque la familia entera ha creído en Cristo, se han bautizado, son ahora sus hermanos que estarán con ustedes. Así que una vez cumplido su cometido, Pablo, Silas y Timoteo siguen con su misión, predicar el Evangelio. A pesar de los azotes, a pesar de los maltratos, su fidelidad al Señor es completa. Su vista está en Él. Y el Señor los cuida. Y el Señor los consuela. Y muchas cosas, mis hermanos, están a punto de pasar, que es lo que estaremos viendo esta mañana en el mensaje que he titulado Seamos cristianos que cambiemos el mundo. Seamos cristianos que cambiemos el mundo. Así que, mi hermano, mi hermana, te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Vamos a orar para empezar esta predicación. Amado Padre y Dios eterno, en esta mañana te pedimos que tú bendigas tu palabra. Te rogamos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento a la misma. Padre, estamos a pocas semanas de acabar el año, un año con sus complejidades, con sus adversidades, pero queremos y podemos en ti, Señor, ser como Pablo y Silas, que a pesar de las situaciones complicadas, ellos tenían gozo, tenían contentamiento, y a pesar de los golpes, a pesar de haber salido recién de la cárcel, siguieron adelante porque tenían puesto su vista en ti, Señor Jesús. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a tener nuestra vista puesta en ti, para que en todo tú seas exaltado y glorificado. Te rogamos por esto, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, así que vamos a ver el primero de 4 puntos, y el primer punto es, o está titulado, Seamos valientes, seamos valientes. Y en esta ocasión, mis hermanos, no hice la predicación secuencial, quiere decir del 1 al 10, sino que me fui brincando para extraer cada tema de la predicación y que podamos salir beneficiados de ella, ¿ok? Así que vamos a leer, por favor, el versículo 1 y la primera parte del 2, ¿ok? Que nos dice lo siguiente. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos. Muy bien. De Filipos, que fue la ciudad donde los encarcelaron, a Anfípolis había 50 kilómetros de distancia. De Anfípolis a Apolonia había 50 kilómetros de distancia. Y de Apolonia a Tesalónica había 60 kilómetros de distancia.
En el original griego se entiende, hermanos, que hicieron este viaje de Filipos a Tesalónica en 3 días. ¿Ok? Y es muy poco probable, hermanos, que lo hayan hecho en pie o a pie, porque recordamos que Silas y Pablo estaban gravemente lastimados. Así que es muy probable que la iglesia de Filipos les hubiera provisto de caballos para hacer ese recorrido. Y dicho esto, hermanos, salta a la vista dos cosas aquí muy importantes. Primero, la generosidad de la recién instaurada iglesia en Filipos para proveer transporte. Un caballo no era cualquier cosa, era caro en aquel tiempo. Y proveyeron 3 caballos para Pablo, Silas y Timoteo. Y segundo, que salta a la vista, el denuedo de Pablo y Silas para viajar tanto, 160 kilómetros. Hermanos, aún en caballo debía haber sido doloroso viajar con toda la espalda pues lacerada, pelada, y en el movimiento pues de andar en un animal. Pero recordamos las palabras que el mismo Pablo, inspirado por Dios, escribió a los filipenses. Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, Dios pone los medios para que se haga su voluntad. A nosotros nos corresponde usar esos medios como lo hizo Pablo, Silas y Timoteo. O incluso que seamos nosotros el medio por el cual Dios bendice a otros hermanos. Eso es muy importante porque tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás, pero sobre todo sensibles a la voz de Dios para seguir su voluntad. Amén. Así que con denuedo y con valor finalmente llegan a Tesalónica. Y Lucas nos da esa nota editorial. Y como era costumbre de Pablo, fue a la sinagoga de los judíos para compartirles el Evangelio del Señor. Y recordemos, como ya dijimos, mis hermanos, Pablo no era sabatista, ¿ok? Tampoco era adventista, ni cualquier ista que les pueda ocurrir. Él iba a las sinagogas el día sábado por el simple hecho de que era el día que se congregaban. Era más simple compartirle, ¿verdad? A 50 personas o más personas ahí. Era más fácil, más práctico que persona tras persona a la vez. Era practicidad. No era que él guardara el sábado. El sábado fue eh, destituido, movido al domingo, que es el día del Señor, el cual él resucitó. ¿Ok? Pablo, mis hermanos, era inteligente. Y también era valeroso, porque imagínate estar con tanta gente en una sinagoga que se le puede echar encima y que de hecho muchas veces fue así. A pesar del frecuente maltrato a manos de ellos, Pablo nunca perdió su pasión por las almas del pueblo al que pertenecía. Por eso Pablo iba a las sinagogas y muchas veces lo maltrataron. Pero él quería que la mayoría de los que él compartía, incluyendo los judíos, que era su pueblo, fueran salvos. Así que en esa inteligencia, hermanos, y ese valor, Pablo, Silas, Timoteo eran eficaces y muchos llegaban a los pies del Señor. Así que con valor Pablo les comparte el Evangelio a los de Tesalónica. Y ocurre un grave conflicto que analizaremos más adelante en otro punto, ¿ok? Pero ahora el conflicto fue tan grande que nos dice el versículo 10, que ya dijimos que vamos a ver cuál fue el conflicto, ¿ok? Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Hermanos, ¿qué tan fuerte alboroto se tuvo que haber hecho en Tesalónica para que los nuevos hermanos tuvieran que enviar de noche, a oscuras, a escondidas, a Pablo y a Silas? Debe haber sido un muy fuerte alboroto ahí. Pero recuerda, solamente estuvieron 3 sábados, 3 semanas, y hubo convertidos
Hubo gente transformada por Cristo que dijo, hermanos, aquí está la cosa color de hormiga, vayan a otro lugar. Y después regresan. Había gente que le apoyaba, había gente que había pasado de las tinieblas a la luz por el valor de Pablo. Hermanos, vuelvo a leer. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Esta declaración es bien fuerte. Tanto peligraban sus vidas que tuvieron que salir a escondidas como unos fugitivos. Y no se me impacienten, hermanos, como ya dijimos. Veremos qué fue lo que pasó más adelante en otro punto, ¿ok? Lo que me llama la atención es lo que nos dice Lucas, que Pablo y Silas hicieron al llegar a Berea. Dice el texto que descansaron para recuperarse del trauma sufrido por los judíos de Tesalónica. No, ¿verdad? No dice eso el texto. Fueron a un resort para desestresarse de lo pesado de la misión. No, ¿verdad? Tampoco dice eso. Revisaron en Berea que no hubiera mucha oposición. No, ¿verdad? Menos. ¿Qué dice el texto, hermanos? Al llegar, al llegar, fueron a la sinagoga, o sea, al llegar a Berea, fueron a la sinagoga de los judíos. Mis hermanos amados, hay que tener valor, hay que tener valor y pasión para ir a una sinagoga en otra ciudad cuando te acaban de echar de otra sinagoga de la ciudad anterior y casi a punto de matarte. Hay que tener valor y pasión por las almas. Y ese valor solamente lo puede dar el Señor a los creyentes, a los que ha rescatado por la fe en Cristo. Dice Pablo a Timoteo en su carta, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al verdadero creyente que camina fielmente con el Señor y hace uso de los medios de gracia que Dios le ha dado, Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía, de valor, hermanos. Dios nos ha dado ese medio de gracia, su Santo Espíritu, para tener valor y denuedo en su palabra. Mi hermana, ¿cómo estás tú viviendo esa realidad en tu vida? ¿Cómo la vives? ¿Cómo el Señor muestra su plan específico para tu vida en esa área? ¿Cómo? Hagamos uso de ese valor, de ese amor, de ese denuedo que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Y con ese valor, hermanos, pasemos por favor al punto número 2. Compartamos el Evangelio completo. Completo. No le quitemos, no le agreguemos, no lo hagamos más potable para que la gente lo acepte. Compartamos tal y como dice la palabra. Amén. Bueno, entonces la pregunta aquí es, ¿qué fue lo que hizo Pablo cuando estuvo en Tesalónica? Versículo 2b y 3, por favor, ¿ok? Versículo 2b y 3. Y por 3 días de reposo, o sea, por 3 semanas, discutió con ellos basándose, escuche bien esto, basándose o apoyándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo anuncio, es el Cristo. Mis hermanos, quiero empezar explicando este texto con la siguiente declaración. Los pecadores son una ofensa constante para Dios. Los pecadores son una ofensa constante para Dios. Salmos 7:11 que nos dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. ¿Sabes lo que significa la palabra indigna en el hebreo?
se enoja, lo detesta, se encoleriza, echa espuma por la boca. Eso es la definición o definiciones de esa palabra indignar en el hebreo, hermanos. Es un verbo muy fuerte, echar espuma por la boca. Dios se indigna, hermanos, se encoleriza contra los pecadores que ni le temen a Él, ni mucho menos obedecen su palabra. Por eso es necesario, mis amados hermanos, compartir con fervor y con valor el Evangelio, para que aquellos que están sin Cristo se reconcilien con Dios y Dios pueda verlos como su Padre, como Salvador y no como un juez airado. Así que nos dice el texto que por 3 semanas consecutivas Pablo discutió. Pablo disputó con los judíos y con los gentiles la realidad de que Jesús era el Cristo. Y aún Cristo, el Mesías, tenía que morir y resucitar para la expiación de los pecadores. Y hermanos, Pablo en todo momento usaba la escritura. Voy a regresar aquí, basándose en la escritura. Pablo en todo momento usaba la escritura. Toda su evidencia estaba basada en el Antiguo Testamento. Y esto es muy interesante, porque la creencia común de los judíos acerca del Mesías en el primer siglo lo representaban como un gobernante político conquistador que les restauraría la fortuna, les derrotaría a sus enemigos y los haría entrar en el reino. Pero predicar un Mesías que vendría a morir, sería desechado por su propio pueblo, sería crucificado, era algo que no podían ellos entender en su mente. Pero para eso, mis hermanos, estaba la Biblia, para compartir el Evangelio completo. Y esa idea distorsionada que tenían del Mesías fuera quitada, fuera cambiada. Tal vez tú dirás, bueno, pero ahí está en la Biblia. ¿Por qué no creen en eso? Hermanos, es lo mismo ahora. Muchos han comprado la idea ahora, en nuestro tiempo, de Jesús como un buen hombre, como alguien que perdona sus pecados. Y sí los perdona, obviamente, ¿verdad? Pero que los perdona sin que te importe lo que hagas tú. Solo cree en Jesús y haz lo que quieras. Oh, sí, sí, Dios es muy bueno y te va a perdonar y darte un pedacito de cielo para ti. Cree en Jesús, dicen los demás, o algunos, o muchos, y todos tus problemas se acabarán. Da una buena ofrenda y Dios te la va a multiplicar. ¿Y sabes qué, mis hermanos? Mucha gente hace lo mismo que los judíos en el tiempo de Pablo. Distorsionan el Evangelio, le quitan el Evangelio y reducen a Cristo a una mera caja expendedora de deseos. Hermanos, no. El Evangelio es claro. Cristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó porque Él es Dios. Y si tú crees ese Evangelio, tienes vida eterna. Dios transforma tu vida, te da un nuevo corazón. Vas a seguir teniendo problemas, porque ya no eres de este mundo, eres del Señor. Pero Dios te lleva de su mano. A nosotros los cristianos se nos fue concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer con Cristo. Una cosa va pegada con la otra. Y a pesar de las circunstancias adversas que puedas tener tú, que pueda tener yo, Dios le da gozo y contentamiento a sus hijos, sea cual sea la circunstancia en la que esté. Hermanos, esta vida no es un jardín de rosas, como algunos cantan. Esta vida no es que le doy a Dios y me da más a mí. Así no funciona. Esta vida no es creer en Jesús y todos tus problemas se van a acabar. No, hermanos. Claro que hay que ofrendar, por supuesto, pero no lo haces para que Dios te dé más. Lo haces porque quieres ser fiel a Él. Vas a seguir teniendo problemas. Tus problemas espirituales delante de Dios, el infierno que te tocaba, ya se acabó. Pero vas a tener problemas en esta vida, porque vives con gente pecadora.
y se va a oponer a ti. Pero en todo eso Dios nos da gozo, paz y contentamiento porque estamos en su voluntad. Así que hubo una disputa, mis hermanos, muy fuerte con los gentiles y judíos de Tesalónica, porque Pablo predicó el evangelio completo, real y verdadero. ¿Ok? Veamos entonces, hermanos, qué pasó con los de Berea. Ya vimos qué fue lo que pasó con los de Tesalónica. Veamos qué pasó con los de Berea. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, escudriñaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay un marcado contraste entre los de Tesalónica y los de Berea. Y encontramos aquí cuatro palabras muy interesantes. Nobles, recibieron, solicitud y escudriñar. Los de Berea eran más nobles. El significado de la palabra nobles es de mente abierta. Pero por favor no confundamos con el término actualmente abierta, ¿ok? En el cual yo digo que sí a todo, estoy a favor de todo, inclusive estoy a favor de las más grandes perversiones, errores y equivocaciones. ¿Ok? Eso no significa mente abierta en este punto, ¿ok? Significa una mente sin prejuicios, una mente dispuesta a escuchar, en este caso, lo que Pablo tenía que decir. Ojo, hermanos, ellos tenían una mente sin prejuicios, pero no se quedaban solo con eso. Dice que escudriñaban las escrituras, examinaban cuidadosamente texto sobre texto, para discernir si lo que Pablo decía referente a Jesús como el Mesías era cierto. Los de Berea no estaban cerrados a las palabras de Pablo. Sin embargo, revisaban con cuidado la veracidad de lo que Pablo decía con las escrituras. Lo pongo en nuestro tiempo. Si alguien llega a enseñarte algo con la Biblia, escúchalo sin prejuicios. Pero a la misma vez que lo escuchas, checa en la palabra que lo que él dice, ella dice, sea realmente correcto. ¿Ok? Bueno. Muy bien, hermanos. Así que con una mente abierta, una mente sin prejuicios y con discernimiento, escucharon a Pablo. ¿Cuál fue el resultado? Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Recibieron? Solicitud. Recibir significa aquí aceptar como verdadero. Y solicitud significa con entusiasmo, con disposición. Así que con la mejor disposición y con gran entusiasmo recibieron la palabra de Pablo porque venía de la verdad de la palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Qué diferencia con los de Tesalónica a con los de Berea? Sin embargo, tanto en uno como en otro grupo hubo convertidos, que es el punto número 3, mis hermanos. Convertirlos a Cristo. Convertirlos a Cristo. Así que, ¿cuál fue el resultado de la discusión de Pablo a los tesalonicenses disputando con ellos el Evangelio completo? Versículo 4, por favor. Algunos de ellos creyeron. ¿Quiénes son esos algunos? Judíos. Y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. No todos los judíos, pero sí un gran número de ellos llegó a Cristo. Muchos gentiles, o sea, gente no judía, y dice aquí que mujeres principales, que eran posiblemente esposas de dirigentes o magistrados de Tesalónica. Ellas, mis hermanos, serían un medio ahora que Dios usaría para evangelizar
a sus esposos paganos. Hermanos, los tesalonicenses fue una iglesia que se reprodujo espiritualmente. De hecho, dos de sus miembros, que se mencionan en Hechos 24, que es Aristarco y Segundo, se unen a Pablo después para seguirle en su obra evangelizadora. Y cuando leemos la carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, Pablo elogió a todos los miembros de la iglesia porque dice: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. A pesar de la oposición, a pesar de los problemas, Dios siempre salva a sus escogidos. Y ellos a la vez, acabamos de leer, expandieron, extendieron, se multiplicaron, no solamente en Tesalónica, sino también en otros lugares. Hermanos, vuelvo a repetir, a pesar de la oposición, a pesar de los problemas, Dios siempre salva a sus escogidos. Y usa medios humanos como tú y como yo para llevar a cabo su plan. Mientras que a los tesalonicenses se les tuvo que persuadir para creer en Cristo, los de Berea estaban listos y creyeron. Versículo 12, por favor. Versículo 12. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Ese fue el resultado. Ese fue el resultado, ese fue el producto de escudriñar las escrituras con una mente sin prejuicios. No fueron pocos judíos, fueron muchos. Muchos griegos y mujeres. Hermanos, la realidad es que donde quiera que podamos compartir el Evangelio, siempre va a haber dos campos. Uno listo para la cosecha y otro que necesita tiempo de siembra, tiempo de riego y mucha, mucha paciencia. Sea cual sea el campo en el cual estemos, hagamos las cosas con pasión y amor para el Señor. Compartamos la palabra y que sea el Señor el que dé los resultados para su obra y para su gloria. Tú solamente sé fiel. Dios se encarga del resto. Pero bueno, mis hermanos, terminamos el pasaje o este estudio con el último punto. Y hubo valor de parte de Pablo y Silas y Timoteo. Compartieron el Evangelio completo. Se convirtieron a Cristo. Y punto número 4, mis hermanos. Esperad el conflicto. Esperad el conflicto. Cosas que muchas veces no queremos que pasen. Pero hermanos, es normal, va a pasar. Estamos quitándole almas al mismo Satanás. Estamos arrancando a gente de las garras del infierno. Y el mismo Satanás va a usar a los mismos inconversos para que no se conviertan y para que se opongan a ti. A nosotros nos es concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Esto es parte del paquete, hermanos. Pero ánimo, porque el Señor está con nosotros. Nos anima, nos alienta, nos lleva, nos da gozo y contentamiento a pesar de las circunstancias. ¿Ok? Bueno, veamos el conflicto en Tesalónica que resultó en la huida de Pablo y Silas en la noche. Ahora sí vamos a ver por fin, después de tanto estar hablando, veamos por qué fue que se fueron de ahí, ¿ok? 5. Pero los judíos, llenos de envidia, escucha bien esto, llenos de envidia, un fruto de la carne, llevaron a algunos hombres malvados. ¿Quiénes? Los judíos piadosos. Agarraron a hombres malvados. Qué interesante, ¿verdad? Llevaron hombres malvados de la plaza pública,
organizaron una turba y alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. A ver, vamos a analizar eso otra vez. Los judíos en Tesalónica que no creyeron se enfurecieron por el éxito del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque ellos amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estaban llenos de celos, de enojo, de amargura, y en su afán ciego y religioso, dice que usan hombres malvados. ¿Sabes lo que significa el texto malvado en el griego? Hombres inútiles, hombres perversos, hombres con fallas graves, inútiles. ¿Te das cuenta? Los judíos que no creen, pero que dicen servir a Dios, no tienen ningún reparo, ningún remordimiento en agarrar lo peor de la ciudad, gente malvada y blasfema, y los llevan sin ningún reparo, sin ningún remordimiento, para llevar a cabo su cometido. Mis hermanos, esa es la diferencia entre la religiosidad y el cristianismo. El primero busca lo suyo y lo busca a expensas de otro, inclusive si tiene que dañar a otro. El cristianismo pone la otra mejilla, confía en Dios y en amor comparte el Evangelio. Hay una enorme diferencia entre ser cristiano y ser cristiano y religioso. Uno es salvo, el otro no lo es. Y hay una enorme diferencia entre ser cristiano y ser de otra religión. Así que mis hermanos, se forma un tumulto y van a casa de Jason. Pero ahí no estaba ni Pablo, ni Silas, ni Timoteo. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Pobre Jason, ¿verdad? Como no está Pablo, Silas y Timoteo, pues vamos contra Jason. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: esos que han trastornado el mundo han venido aquí también. Y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey que es Jesús. A ver, vamos a poner aquí las cosas en orden, ¿ok? Los líderes judíos que dicen creer en Dios formulan dos acusaciones contra Pablo, Silas y Timoteo. La primera fue: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. A ver, hermanos, esta vaga acusación, porque es vaga, de que los misioneros eran alborotadores, no tenía sustento. Es más, vean la hipocresía, fue la turba la que provocó los disturbios. Versículo 5. No fueron Pablo y Silas. Al declarar que Jasón los había recibido, lo acusaban a Jasón de albergar delincuentes. O sea, acusación tras acusación falsas. ¿Y qué más dicen ellos? Todo esto contraviene los decretos de César. Oh, el gran César, ¿verdad? Diciendo que hay otro rey que es Jesús. A ver, dos puntos aquí. Primero, el reconocer a cualquier otro rey que no fuera el César era uno de los crímenes más graves en el Imperio Romano. Pero hermanos, los judíos tenían a César por rey. Por favor, lo odiaban. Lo odiaban porque estaba ocupando tierra prometida. Los judíos detestaban a César porque los tenía cautivos. Y ahora resulta que hay mucho amor por el César. César, es que hay otra persona que te quiere quitar el puesto. Por favor, cuánta religiosidad e hipocresía. Se parece, está igualito que
hoy en día, hermanos, con tantas imposiciones tontas que no tienen ningún sustento. Pero no quiero hablar de eso ahorita, no me quiero enojar más. Pero eso me enoja, la verdad. Cuánta hipocresía, cuánta religiosidad, cero Cristo, cero amor a Dios. De hecho, mis hermanos, el hecho de no adorar a César fue lo que llevó a Pablo a la ejecución. Pero lo hizo con gozo. Él sabía, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Versículo 8, por favor. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. ¿Se dan cuenta de la incoherencia? Estos que perturban al mundo, decían ellos, pero ellos mismos están alborotando la ciudad. ¿Sí? Esta gente que alborota el mundo, pero son ellos los que alborotan a la multitud. Es como aquellas personas que hemos visto en la calle con un pañuelito verde que marchan buscando igualdad, respeto, paz. Pero en sus marchas no tienen ningún reparo para hacer destrozos en la ciudad, lastimar gente. De hecho, dos de las personas acaban de matar a un hijo o a su hijo a golpes. ¡Qué incoherencia! ¡Qué completa hipocresía! Si eso no te indigna, hermano, hermana, te tiene que indignar. Lamentablemente, para Jasón y otros hermanos fueron arrastrados. O sea, Jasón pagó el pato y después hubo que pagar una fianza para salir de allí. Es por eso, hermanos, que mandaron a sacar de noche a Pablo, Silas y Timoteo a Berea. Si esa turba hizo lo que hizo con Jasón y otros hermanos, imagínate que hubiera hecho con Pablo y los demás. Sin embargo, en todo esto, mis hermanos, la mano poderosa del Señor protegió a Pablo, los misioneros y a Jasón. Sí, Jasón fue a la cárcel, fue arrastrado, pero no pasó nada. Fueron cuidados poderosamente por el Señor. ¿Okay? Así que eso fue lo que pasó en Tesalónica. Veamos por favor ahora qué pasa después de haber compartido el Evangelio en Berea. ¿Cuál fue la posición? Versículo 3, hermanos, por favor. Versículo número 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Hay que ser un miserable, hay que ser un canalla, hay que ser un hijo de Satanás para hacer lo que esta gente hizo. No contentos, no contentos con agarrar a gentes malvadas en la plaza pública de Tesalónica, a arrastrar a Jasón e intentar torturar o matar a Pablo y los misioneros, no contentos con eso, cuando se enteran de que Pablo está en Berea, que está a 65 kilómetros de distancia, viajan hasta allá para agitar y alborotar la ciudad, para provocar confusión y alboroto. Y mis hermanos, pasa exactamente lo mismo en nuestro tiempo con tantas ideologías y progresismo. Y muchas sectas no están contentos con imponer sus torcidas ideas, ideologías y perversiones. Marchan, van a otras partes, a otros países, para intentar imponerlas, para oprimirnos y llevar a cabo sus pervertidas ideologías. Hermanos, en verdad hay que ser un miserable, hay que ser un canalla y un hijo de Satanás para hacer lo que esta gente hizo. Y te tiene que indignar. Y te tiene que indignar porque sean así.
Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Compartir el Evangelio. No quedarte callado. Porque esa gente, a pesar de lo que es, necesita a Cristo. Necesita esperanza. Y tú le puedes dar esa esperanza por Cristo. Por Cristo, hermanos. Versículo 14. Ya estamos acabando, hermanos. Entonces los hermanos inmediatamente, los de Berea, enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. No sabemos qué pasó, o sea, cuál fue el alboroto en Berea, pero fue de tal gravedad que los hermanos de Berea, mira, ¿sabes qué? No podemos dejar aquí a Pablo. Hay que sacarlo de aquí, lo van a matar. Y aquí una vez más vemos la mano del Señor Todopoderoso cuidando a Pablo en todo lugar para llevar a cabo su cometido. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Finalmente Pablo llega a Atenas, una ciudad que está llena de paganería, de idolatría, donde se va a ver obligado o se ve obligado a pedir ayuda a Silas y Timoteo. Hermanos, ¿qué pasará en aquel lugar? ¿Qué hará Pablo? ¿Cómo lo ayudarán Timoteo y Silas? Bueno, mis hermanos, eso lo veremos, si el Señor permite, la próxima semana. Mientras tanto, les quiero dejar, o quiero acabar el estudio con la siguiente frase. Nunca influirá en el mundo para Cristo quien no tenga valor. Vuelvo a repetir, nunca influirá en el mundo para Cristo quien no tenga valor. Son las personas valientes las que cambian las situaciones. Pablo le recordó esto a Timoteo, según a Timoteo 1:7. Valor y audacia fueron esenciales para la influencia que tuvo la iglesia primitiva y no hay más ejemplo más consecuente de ello que el mismo Pablo. Hermanos, Dios tiene a sus escogidos. Dios sabe quién va a creer y quién no. Pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, compartir el Evangelio con valor, con dedo completo y que la gente llegue a Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 y 10, y con eso termino. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, Tesalónica fue una excelente iglesia a la cual Pablo le dedica 2 preciosas cartas con muchas instrucciones del Señor. Es Dios, mis hermanos, el que pone el querer como el hacer. Y Pablo fue el que hizo uso de ese valor, ese denuedo y ese compartir el Evangelio de forma completa. Los de Tesalónica y Berea pasaron de las tinieblas a la luz por la soberanía de Dios y por hombres valerosos que usaron los medios de gracia para llevar a cabo el plan de Dios. Dios es soberano, tiene los escogidos. ¿Quién va a creer? Nosotros somos responsables, tenemos que compartir el Evangelio. Así que, ¿qué esperas? Mi hermano, mi hermana, joven señorita, ¿qué esperas? Seamos cristianos que cambiemos el mundo y que la luz del Señor resplandezca en todo lugar, en todo momento, donde quiera que estemos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te damos en esta mañana las gracias por ese tiempo que nos das, por poder ver cómo tú pones en nosotros las herramientas, la misma persona de tu Santo Espíritu. Pero nosotros tenemos que tomar, Señor, esas herramientas, esa guía, para vivir en consecuencia.
que no seamos gente, que no hacemos nada porque, porque pensamos que todo está en Cristo. Y es así, pero no hacemos lo que nos corresponde. Pero que tampoco somos gente que hace todo sin consultar, sin guiarse, sin apoyarse en Cristo. Que podamos ser gente centrada, equilibrada. Yo hago lo que me corresponde, pero lo hago porque Cristo me está guiando. Lo hago porque Cristo vive en mí. Lo hago por amor a Cristo. Señor, que esa sea nuestra oración diaria y que podamos transformar a este mundo, guiar a la gente a Cristo, gente que se pierde cada día, gente que muere cada día sin Dios y sin esperanza. Padre, permítanos este privilegio de compartir tu palabra, darnos sabiduría, discernimiento, inteligencia y que mucha gente pueda llegar a tus pies. Porque todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues así, mis hermanos, terminamos la primera mitad del capítulo 17 y si el Señor permite, la próxima semana veremos la segunda mitad de ese capítulo. Hermanos, seguimos en oración, les amamos, pensamos en ustedes, esperamos verles pronto y mientras tanto seguimos orando. Dios les bendiga.